Alguien ha dicho acertadamente que la vida del hombre se concentra literalmente en una bifurcación, es decir, cuando llegas como a una división y llegas a un punto donde tengo que escoger. Es decir, el hombre llega y se tiene que encontrar en una encrucijada y tiene que tomar una decisión por qué camino voy a ir. Y todos los días tú y yo tenemos que tomar esa decisión. Todos los días nosotros tomamos decisiones, decenas de decisiones cada día. Desde el momento en el que nosotros nos levantamos, tomamos decisiones constantes todo el tiempo. Todos los días de nuestra vida tomamos todo tipo de decisiones. De hecho, decidimos a qué hora nos levantamos. Decidimos qué nos vamos a poner y abres el closet y dices, ay, ¿qué me pongo? Y de repente ya bajaste con el café y dices, híjole, ¿será que le pongo mantequilla al pan? No, no le pongo. Y de repente vas en la I-95 y dices, qué tráfico, ¿por dónde me voy? Todo el tiempo estamos decidiendo, todo el tiempo. Hoy mismo decidiste, voy al servicio de las 6 o voy al de las 8. ¿Invito a mi amigo o no lo invito? Todo el tiempo estamos decidiendo por qué camino escoger, por qué camino voy a ir. Y esa es así nuestra vida. Ahora, hay una decisión que sí va a determinar tu destino y es la decisión de en dónde quieres pasar tu eternidad. Y esa decisión va a cambiar todo el trayecto de tu vida mientras camines por la tierra y va realmente a tocar, a impactar cada decisión y cada paso mientras estés aquí. ¿Qué debo hacer, pastor? Hemos llegado al fin del Sermón del Monte, el sermón más importante de los evangelios. En nuestro caso, Mateo capítulo 5, 6 y 7 es el Sermón del Monte. Y llegamos al clímax del sermón, donde Cristo nos va a poner en un tiempo de decidir. Y hoy vamos a tomar decisiones. ¿Qué debo de hacer? Y este es el clímax de hoy, para lo cual entonces tenemos el mapa del sermón y vamos a andar entonces caminando esta noche a través de estas escrituras y solamente son 3 puntos fuertes. Quiero que los consideres. Punto número 1, del verso 1 al 5, vamos a estar en esto y dice, juzgarnos a nosotros mismos. Interesante. Después del verso 5 vamos a estar del 6 hasta el 20 en juzgar a otros. Pero al final en nuestro mapa, al final en nuestro tiempo, al cierre de esta noche, vamos a estar del verso 21 al 29 entendiendo Dios nos juzga. Así que con eso puesto en la mesa, el tema de hoy le hemos titulado ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque Jesús, arrancando hoy, nos va a mostrar que hay 2 caminos. Es decir, en esencia, hay 2 puertas, hay 2 caminos, hay 2 destinos y hay 2 tipos de personas que van en esos caminos. Y eso vamos a ser enfrentados. Así es que si eres de los que toman nota, el punto número 1 es juzgarnos a nosotros mismos. Leemos juntos lo que Mateo dice, empezando en el verso 1 de Mateo 7. No juzguen para que no sean juzgados. No juzguen para que no sean juzgados. Esta palabra juzgar es una palabra que en griego es la palabra krino. Y esta palabra literalmente quiere decir juzgar hasta la condenación. No está hablando esto que tú y yo tenemos en nuestro diario vivir, es de no me juzgues, a nadie me juzga. Un momento. Si bien es cierto, la Biblia nos enseña que debemos, y apúntalo allá al lado, Juan capítulo 7, verso 24, Cristo Jesús dice, juzguemos pero no desde las apariencias, juzguemos con un justo juicio. Y Pablo nos confronta, nosotros no tenemos que juzgar a los de afuera, pero sí podemos juzgar al de adentro, en el sentido de cómo exhortarnos. Si tú estás viendo a tu hermano que está en pecado, si tú estás viendo a alguien a quien puedas animar, sí, pero eso no es lo que vamos a hablar ahorita. Esta palabra juzgar, que en griego es krino, habla de juzgar hasta el punto de condenar. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Bueno, que tú señalas con el dedo y apuntas no al problema, sino a la persona. Y la pones en una situación de que literal tú haces juicio y es culpable. ¿Y sabes una cosa? Tú y yo hemos sido llamados a amar a las personas, a entender cómo poder ejercer compasión y misericordia. Que tú puedas acercarte a un hermano y decirle, ¿sabes qué? Porque me preocupo por ti, porque te amo, de verdad yo quiero que estés claro en que lo que estás haciendo no es correcto.
o las decisiones que estás tomando no son las más sabias, o que la dirección que tú llevas está equivocada. Que tú y yo pudiéramos acercarnos así sin aborrecer al hermano, sin aborrecer el corazón, sin detestarlo. Ahora mira lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, lo tienes en pantalla. Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué cosa? De mansedumbre. Ojo con esto, considerándote a ti mismo para que tú también no seas tentado. No debo de tener una actitud de condena. No debo de tener una actitud que apunte como si yo no tuviera nada. Entonces la pregunta sería, sí, pastor, pero ¿cómo yo sé si estoy condenando? Porque usted me dice, no apunte que condene. ¿Cómo yo sé si lo estoy haciendo? Te voy a dar la respuesta y apúntala. Si yo no estoy dispuesto, ojo con esto, a participar de la restauración de la otra persona, nomás estoy condenando. Si yo veo lo que la persona tiene y yo no apunto el caminar con esta persona para llevarla a la cruz y que haya restauración en su vida, solo critico y me pongo en la posición de juez condenando. Y sabes una cosa, esto no es lo que la Biblia nos enseña. Y que no voy a entrar a un estudio allí, nada más quiero decirte que cuando Jesucristo llegó a lo que algunos teólogos le llaman cenáculo, pero lo que es el aposento alto, tú y yo lo conocemos como el lugar donde fue la última cena. Y cuando Cristo Jesús está ahí, Cristo Jesús hace algo bien interesante. Porque Él se dio cuenta que los discípulos tenían los pies sucios. Y Cristo Jesús no dijo, pero, ¿por qué no se lavaron los pies asquerosos? ¿Viste la cerdez que traes? ¿Viste que Cristo no es como yo? Jesús lo que hizo en realidad fue, según Juan 13, Él se acerca y se ciñe la toalla y toma una vasija, vierte el agua y se acerca a los discípulos y va lavando sus pies y amándoles y lavando sus pies uno a uno. Sabía Cristo cuál era la condición de cada uno de los discípulos, pero no juzgó. Él lavó los pies. Y cuando llega donde Pedro dice, como que yo me imagino como que encogió los dedos así, no, Señor, a mí no me lava los pies. Y Cristo le dijo, si yo no te lavo, tú no vas a tener parte conmigo. No, entonces sí, lávame los pies, los callos, los talones, las pantorrillas, por favor, la cintura, lávame los hombros. Le dice, lávame todo. Y Cristo le dijo, no todo, porque muchos de ustedes ya están limpios. Y lo que quiero que tú y yo entendamos es que esto tiene un fondo espiritual. Pero cuando el Señor está mostrando esto en Juan 13 a los discípulos, les está mostrando algo que debe de ser una gran lección para ti y para mí. Lo que Cristo está diciendo, ustedes ya han sido todos lavados, pero no todos, obviamente Judas no, pero limpios y lavados por la palabra. Lo que quiere decir es esto que Cristo ha hecho por nosotros, de regenerarnos y de perdonarnos y de limpiarnos con su palabra. Pero en nuestro diario caminar nos hemos de ensuciar alguna vez los pies. En nuestro diario caminar hemos de cometer un error en nuestra imperfección. En nuestro diario caminar de repente la voy a embarrar y voy a cometer un pecado, o voy a tener una posición de juicio, o voy a criticar, o voy a tener este espíritu de perfeccionismo, o voy a tratar de poner no sé, eso es como ensuciarte el pie. Y lo que Cristo está diciendo es, cuando tú te ensucies un pie, no juzgues. Ahora, aquí es donde está la clave. Lo que yo tengo que hacer, porque tú y yo no tenemos ningún derecho a juzgar, sino lo que debemos de hacer es lavar los pies. Y solo los puedo lavar hasta que reconozca que me voy a arrodillar para literalmente perdonar a mi hermano. Esta idea de ensuciarte el pie es cuando ha pasado algo en tu vida y alguien te perdona o tú perdonas. No juzgas. Algo pasó, lávale los pies. Arrodíllate y perdona. En el capítulo 13 al final dice, bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, aquel que sabiendo esto, lo pone en práctica. ¿Y sabes qué? Entonces puedes ver el por qué. Lee conmigo del verso 2 al 5 de Mateo 7. Toma tu Biblia y mira el verso 2. ¿Por qué? Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Pausa un segundo ahí.
En unas versiones dice mota, en otras versiones dice paja, en otras versiones dice astilla. La versión original, como fue escrito en el griego, lo que dice es carpos. Carpos lo que quiere decir es un fragmento pequeño, una astilla. Porque la palabra viga es la palabra dokos, que es la palabra literal viga de madera. Como decirte un tronco. Entonces cuando el Señor dice, ¿por qué tú tienes este fragmento pequeño en el ojo que lo ves, pero estás criticando y juzgando y tú lo que traes es un tronco, mi hermano? El verso 5 nos da la respuesta. Hipócrita, saca primero el tronco de tu ojo y entonces verás con claridad esa pequeña astilla, el fragmento pequeño que está en el ojo de tu hermano. ¿Por qué, Señor? Porque con el juicio que juzgues serás juzgado. Y tú y yo tenemos la tendencia como carnales y como seres humanos a minimizar lo que nosotros hacemos, pero maximizar el problema de los demás. Tú y yo nunca apuntamos al problema, siempre apuntamos a la persona. Y cuando tú apuntas a la persona, lo que haces es que maximizas sus errores, por ende su pecado. Pero yo no. Y entonces tú siempre dices, no, ¿sabes qué fue lo que hice? Yo una vez nomás te engañé. O una vez nomás mentí. O una vez, y siempre estás tratando de quitarte esa situación, minimizarla o bien echarle la culpa al otro. ¿Dónde comienza eso? En el síndrome del Edén. Cuando Adán pecó, Dios viene para que Adán pudiera confesar y rendir cuentas, y Dios le dice, ¿dónde estás? No porque no supiera dónde está, sino es como decir, ¿qué hiciste? Y Adán dice, ¿yo qué? La mujer que tú me diste, yo estaba bien. Ahora, ella fue la que me hizo hacer, y viene donde la mujer le dice, ¿qué hiciste, Eva? Y dice, ¿yo qué? Fue la serpiente. Y así estamos zafándonos y zapateándonos de esto. La realidad es que tú y yo tendemos a exagerar y a maximizar la situación de la otra persona, el pecado, con crítica, y nosotros no dejamos ver lo que hay en nosotros. Es muy sencillo apuntar y decirle al otro lo que ha hecho, pero tú sabes, porque la Escritura ahí lo dice, que tú también tienes tus cosas. Entonces, antes de que operes en apuntarle algo a alguien, ¿por qué no te examinas a ti mismo? Es lo que dice la Biblia. ¿Por qué no te das cuenta lo que pasa contigo antes de que vengas y le digas al otro, hey, eso que hiciste no está bien? Güey, ¿lo que tú haces está bien? ¿En tu casa lo que tú haces es correcto? Yo no me llevo así, pastor. No me diga eso. Y es que el Señor lo dice. El Señor dice. Y me encanta y es bien interesante porque cuando Jesús lo muestra de esta manera, cuando tú ves astilla, un pequeño fragmento, es como decir, esta astilla que tú ves en el ojo de tu hermano, ojo con esto, es exactamente del mismo material que el tronco que tú tienes. Lo que quiere decir es que, ¿sabes una cosa? Tú puedes detectar muy fácil el pecado del otro porque es que es el tuyo. Es muy fácil, lo hueles, lo conoces. Yo sé que te está haciendo esto. ¿Cómo sabes? Pero yo sé. Tú lo sabes si tú estás haciendo lo mismo. Romanos 2, verso 1 dice así, ten cuidado y no pongas excusas porque quizá tú también estás haciendo lo mismo. Entonces debo de tener mucho cuidado porque la realidad es que son cosas con las que luchamos. Y quiero ponértelo como un ejemplo, pero en la Biblia tú conoces la historia del rey David en el Antiguo Testamento. Y el rey David en realidad entiende muy bien esto. Y no vamos a entrar a estudiar esa parte, lo que quiero es solamente mostrarte esto que estamos diciendo para ponerlo en el contexto. Pero el rey David, tú sabes que estaba en la azotea y ve a Betsabé y la ve desde la otra azotea y la ve y él le gusta y la manda a traer y se acuesta con ella. Bueno, lo que sucede es que Dios envía al profeta Natán y viene el profeta Natán a hablar con David y le dice, David, híjole, estamos en un problema, man. ¿De verdad? Sí. Un hombre rico, un hombre que tiene mucho dinero, tiene muchas ovejas y en todo su ganado en realidad él lo tiene ahí, pero le llegó una visita y este huésped que le llegó le quiere dar de cenar, pero no cogió de su ganado. Él fue a la esquina donde está esta persona que es bien pobre, que nomás tiene un corderito, cogió al corderito, lo trajo, lo mató y de ese corderito que le dio de comer al huésped. Y David, ¿qué? ¿Cómo? Mátenlo. Y entonces le dice a Natán, David, tú eres ese hombre. ¿Ese eres tú? ¿Tú tienes tus esposas?
O sea, David, tú fuiste a quitarle a la esposa de Urías, deshiciste su matrimonio y creaste toda una economía alrededor para que fuera expuesto en el frente y lo mataran. Tú eres ese hombre, David. Y David, en verdad, no entiende, reconoce su pecado, clama a Dios, se arrepiente y escribe el Salmo 51. No tienes que ir ahí, pero la pregunta es esta: ¿por qué estaba tan ansioso David con esta situación de los juicios que estaban poniendo? Pues ¿por qué? Porque así somos. Somos muy duros con el pecado del otro. Somos muy duros con el pecado de los demás. Pero nosotros no le llamamos pecado al pecado, le ponemos categorías. Eso fue muy leve, eso fue muy leve. Y le ponemos categorías, pero somos muy duros con los demás. Si tú ves astillas en los otros, date cuenta que tú tienes una viga. Ahora, la realidad es que él se dio cuenta y reconoce, pide perdón a Dios y escribe el Salmo 51. No tienes que ir ahí, apunta solo Salmo 51 ahí en tu Biblia o en tus notas, verso 10 y verso 13. Y dice, entonces, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y lo que le dice, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Claro, límpiame, Señor, corrígeme y déjame mostrar a los demás lo que tú has hecho en mi vida. Y una vez que tú trates conmigo, es lo que está diciendo, una vez que tú trates conmigo, así mismo yo voy a ser diferente y trataré también así a los demás. Y aquí Cristo lo dice, con la vara que mides serás medido. Y tenemos que tener mucho cuidado. No querrás tú tener una posición, te acuerdas de los discípulos de Cristo que de repente estaba molesto, Juan de repente dice, que le caiga fuego del cielo a aquel. Y tenemos que tener cuidado cuando emitimos un juicio así, le pedimos a Dios que descargue contra alguien, porque puedes estar muy enojado y decir, Dios, es que lo que me hicieron, de verdad, hazle algo a esa persona, déjale caer toda tu ira. Cuidado con eso, porque tú quieres que Dios sea justo. Quizá empieza contigo, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Entonces yo no tengo por qué pensar así. Y no me debo de poner así, porque te lo quiero poner como un ejemplo, y como un ejemplo que tiene mucho sentido. Pero si hay papás, si hay gente aquí que es padre o madre, cuando somos padres, esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cuando exhortamos a nuestros hijos, tenemos que ser nosotros un ejemplo. Tú no puedes venir con tu hijo y decirle, ya no fume. Muchacho, no puedes. Tienes que ser un ejemplo. Lo peor que tú y yo podemos hacer es ser estrictos y rígidos, pero flexibles con nosotros mismos. Entonces tú tratas a tu hijo de una manera que la Biblia nos exhorta en Efesios 6:4 y dice, padres, no exasperen a sus hijos, no lo desesperes, no lo provoques, no lo hagas enojar. ¿Y cómo es que lo hago enojar? Bueno, de esta manera. Yo no soy un ejemplo. Le digo cosas que tiene que hacer que yo mismo no hago. Así es que tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia lo llama hipócrita. Y el grave problema de eso es que cuando tu hijo te ve hacer cosas a ti que tú no le modelas, él va a empezar a faltarte el respeto. Tú no vas a ser autoridad para él, y cuando tú no eres la autoridad en la casa, él no va a respetar ninguna autoridad fuera. Va a hacer lo que realmente él quiera. Pero si tú no le has modelado a él, a tu hijo, que eres tú la autoridad, con el ejemplo, viviendo lo que dices, él no va a poder respetarte. Él no va a poder, en verdad, tomarte en cuenta. Él va a menospreciar tus palabras y lo que tú dices y lo que tú eres. ¿Y sabes qué? Quiero hacerte esta pregunta. ¿Hay alguien aquí esta semana que haya tratado de manera a alguien que a ti no te gustaría que te trataran así? ¿Trataste esta semana a alguien de una manera que tú no quieres que te traten así? Creo que es tiempo como de reflexionar y decir sí, y quiero pedir perdón por ello. Porque este principio que nos dice Jesús es importante. Como tú juzgues es que te van a juzgar a ti. Y lo que Cristo Jesús quiere es que tú y yo tengamos literal compasión. Porque mientras tengamos compasión y misericordia y amor por el otro, pues va a haber un día en el que tú necesites compasión, misericordia y amor. Y entonces este principio nos incomoda. Cuando oigo en boca de Jesús que nos dice estas cosas, como que me raspa a mi corazón cuando oigo que dice hipócrita. Tú sabes que la palabra, y lo hemos estudiado ya en las semanas anteriores, la palabra hipócrita es la misma palabra para actor.
Entonces el Señor es como si estuviera diciendo, hey, actor, no actúes. O sea, no pongas límites a tu hijo que tú no te pones. No hagas eso. No exijas a otros lo que tú mismo no haces. Y nos lleva esto al segundo punto: juzgar a otros. Lee conmigo entonces en Mateo 7 a partir del verso 6. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Pausa un segundo ahí. No quiero ocupar mucho tiempo en el verso 6, pero es bien importante que entendamos. Cuando habla de santos, cuando habla de perros, cuando habla de cerdos, está literalmente hablando de aquel gentil que no conoce ni quiere nada con Cristo. Entonces está diciendo, esta perla del evangelio no la tires al fango del marrano, no la tires en donde está el lodo, porque no la aprovecha, no quiere nada con el Señor, ya te lo he demostrado, pero no seas tú de los que insiste y a bibliazos si lo quieres convertir. No. Ora por esa persona, hazte a un lado y deja que Dios trabaje, deja que Dios sea el que haga la obra. No tires la perla del evangelio a alguien que no quiere nada con Cristo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Por lo cual el verso 7 tiene sentido. Leemos del 7 al 11. El verso 7 dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Verso 11. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre, su Padre celestial, su Padre que está en los cielos, dará buenas cosas o dará cosas buenas a los que se la piden. Solamente quiero dos cosas. El verso 7 está en un verbo que es continuo presente. Esto es pidan, es sigan pidiendo. O sea, no es esto de que, Señor, esto y esto. No lo hiciste, para el caramba, yo no voy a hacer nada. No, yo le di un chance. No, ya no le hablo. No manches, ya no. Ni a la iglesia voy ya. No, lo que el Señor está diciendo es: sigue pidiendo. O sea, sigue buscando. ¿Sigue qué? ¿Y qué cosa? Quiero solamente entrar en un detalle que Lucas nos dice en el capítulo 11. Apunta por favor Lucas 11, verso 13. Lo voy a poner en tu pantalla. Y es porque es la misma porción, es la misma escritura, es lo mismo que está sucediendo, el mismo contexto, pero Lucas da un detalle importantísimo para ti y para mí para poder entenderlo. Y dice Lucas 11, verso 13: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, míralo conmigo, ¿cuánto más su Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios está diciendo: pide el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque necesito discernir cómo poder ver a los demás hermanos. Necesito discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo correcto, porque a lo mejor esto es bueno pero no es correcto. Necesito discernimiento. Pide el Espíritu Santo. Y me encanta, porque esto sí, no te quede duda, este es uno de los versos que más fuera de contexto está, que han manoseado y que han usado como pretexto para hacer lo que quieren. Hay muchos líderes que dicen: pida por esa boca que el Dios le da. Hágale pídale el carro, usted con fe, pídale el carro que el Señor le pone ahí el carro. Y eso no es lo que dice la Biblia. Y hay líderes que dicen: tú, lo que pasa es que no tienes fe. Tú tira en esas cajas, tira la renta, el Señor te duplicará. Pídele al Señor, di: soy millonario y será millonario. Hágale, pide. No dice eso la Biblia. Está sacado de contexto. El contexto donde está aquí de pide, llama, toca, es porque necesito al Espíritu de Dios para dejar de en mi carne ser juez de las otras personas. Basta ya de decir que eso el otro está haciendo mal, encárgate de lo tuyo, es lo que dice el Señor. Y este contexto en realidad es porque no sé si es una buena actitud o una mala actitud. Así que cada vez que yo quiero hablar con alguien, tengo que hablar con discernimiento para no caer en el verso 6, que es tirarle perlas a los cerdos. Tengo que saber a quién le hablo y cómo le hablo. Por eso, con gran sabiduría, cierra esta porción de Mateo 7 con el verso 12. ¿Y qué dice nuestro Señor? El verso 12, leámoslo juntos. La primera palabra que el verso 12 dice es un conector con todo lo que ya nos dijo en los primeros 11 versos. Dice: por eso. ¿Qué es por eso? Porque no sé juzgar.
Porque no sé cómo hago las cosas, necesito el Espíritu Santo para poder discernir cómo hablo y lo que está pasando en mi vida, en mi familia. Necesito saber. Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan. Aquí ven la palabra que es importante. Así también hagan ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Y me encanta esto. Cristo lo está poniendo algo que parece difícil, pero lo que pasa es que el mundo ha manoseado esto que la Biblia le llama la regla de oro. Y oro porque el oro para ti, para mí es muy valioso. Oh, eso vale oro. Bueno, esto debe de valer eso. Muy preciado. ¿Qué cosa? Que el mundo lo corrompe y dice, no hagas lo que no quieres que te hagan. Y te dejan una posición pasiva. Pues no hago. Pues me echo ahí en la sala. No, yo no hago nada. Y Cristo dice, no, eso no representa el reino de Dios. No, tú levántate, sé activo, positivo, ve y haz lo que quieres que contigo hagan. Y esto es interesante, porque parece fácil, pero ¿sabes qué? Tienes que trabajarlo. Esto no se da solo. Y es por ponerte un ejemplo. Yo no sé quién de ustedes ha visto cuán simple, cuán sencillo, cuán fácil es como Lionel Messi domina el balón. Yo lo veo y yo digo, yo puedo hacer esa vaina. Pero cuando me dan el balón, se me enreda. No puedo. Lo que pasa es que lo que es bien complicado, Messi lo hace tan bien que lo hace ver muy fácil. Lo hace ver muy sencillo. Y me dan ganas de hacerlo. Y eso es lo que quiero que entiendas. Mi punto es este. Cristo Jesús no quiere que compliquemos su palabra. Quiere que la veas que sea gozosa. Yo también quiero hacer así porque veo lo bien que te va. Inténtalo, trátalo, vas a poder, hazlo, muévete. Y me encanta eso. Por eso no sé a quién sigo ni a quién escucho. Y estoy confundido. Pero el Señor en el verso 13 nos dice qué debo hacer. Mira conmigo entonces el verso 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda o camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Oh, me encanta. El Señor enseña esto, y son dos puertas, es decir, dos caminos, dos senderos, con dos grupos de gente, con dos destinos, es decir, dos finales. Y el Señor es bien claro y dice, entra por la puerta estrecha. Espacioso es el camino, pero ahí quieren entrar todos. Ahí quieren entrar los que no quieren hacer esfuerzo, los que no se quieren rendir, los que no quieren soltar nada, los que no quieren pagar el costo que es seguir a Cristo. Y si es ancha porque así quepo con mi orgullo, porque quepo con mis cargas, quepo con toda mi ansiedad, quepo con toda mi culpa, yo quepo ahí, pero el fin es destrucción. Y Cristo dice, estrecha es la puerta que te lleva a la vida. Angosta. La palabra angosta es la misma palabra agón. En sus raíces agonía. No creas que el seguidor de Cristo es un parque de diversiones. Hay batalla, hay lucha. Eso es lo que la palabra es, agonía. No puedo pensar que no me va a purificar el Señor a través de momentos de lucha y de batalla. Pero el fin dice aquí que es vida y plenitud. Así que el Señor dice, yo soy la puerta. Y yo soy la puerta lo dice figuradamente, por favor no entiendas que tiene un picaporte donde tú vas a abrir y entonces vas a... No, el Señor dice, yo soy la puerta. Y cuando dice yo soy la puerta, lo que dice es que el que entra por mí hallará pasto verde y descanso. ¿Y sabes qué? Este es un ejemplo claro que Jesús pone, porque Jesús sabe de esto. Y lo pone como el ejemplo que los pastores hacen, que los pastores en el tiempo de Jesús sacaban a la oveja a pastar, y lo que hacían es que la tenían todo el día pastando, y ellas estaban ahí a su cuidado y resguardo, y si había un depredador y un lobo, él podía defenderlas. Pero al llegar la tarde o caer la noche, él con piedras iba haciendo una cerca, de manera que las iba poniendo y dejaba una entradita pequeñita, y con su vara iba empujando, corrigiendo la dirección, las metía, y al final él se recostaba en la entrada. Y Cristo dice, ahí yo soy la puerta, nadie entra si no es a través de mí. Todo aquel que quiere entrar en verdad tiene que ser a través de Jesús. Amén que sea aquel que quiera
subirse por las piedras, entrar y saltar, ese es un ladrón, dice Jesucristo, es un salteador. Y Cristo dice en Juan 10, yo soy la puerta, yo soy por quien tú debes entrar. Yo te vine a dar vida y vida en abundancia. El otro, el salteador, el ladrón, vino a robar y matar y destruir. Yo he venido a que tengas vida. Yo soy la entrada a la vida. Y ese es el Señor, lo que tú y yo, el Señor que dice, yo soy el camino y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces me encanta, yo tengo que pasar solamente a través de Él para hallar vida y descanso. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Ahora, yo puedo decir, ¿será que eso es así? Y no te quede duda, el Señor te lo va a advertir ahora. Mira por favor el verso 15. Mira la primera palabra, cuídate. En otras palabras dice, guárdate o cuídate de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, porque por dentro son lobos rapaces, pero dice, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir fruto malo, ni un árbol malo puede producir fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que coma por sus frutos los conocerán. ¿A quiénes? A los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas. O sea, lo que está poniendo es la antítesis. Yo soy la verdad, yo soy el camino. Si hay alguien que te ha venido a decir otras cosas, cuidado, esto es falso. Es decir, el Señor está diciendo hay dos caminos. Tú puedes decir, no, pastor, porque yo he oído, hay muchas religiones, yo he oído eso. No hay muchas religiones, hay dos, la verdadera y la falsa, no más. Cristo es estrecho, dicen algunos, porque es que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Porque Él es soberano Dios y entregó su vida para que tú pudieras caminar el sendero que te lleva a que tú tengas vida eterna junto a Él. Y entonces, ¿cómo yo sé? Bueno, dice lo más importante, cuídate. ¿De qué? Esto no es nuevo. Y acuérdate, si es nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo. Esto no es nuevo. El Señor dice, cuídate de los falsos profetas y los falsos pastores y los falsos maestros, cuídate. ¿Y habrás oído el falso evangelio de la prosperidad? ¿Habrás oído lo que se está predicando? ¿Cómo se está motivando a la gente? No te preocupes, no, tú pon tu mente positiva y ya está, decreta eso, que te va a ir bien. Y no te preocupes, tú en realidad Dios no quiere pobres, Dios quiere ricos, que todos seamos ricos en todo. Trae aquí y deja tu no, cuidado. Y entonces llaman al televangelista que vaya a predicar a yo sé dónde y pide una habitación presidencial y se ve en su jet. Y Jesucristo dice, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde apoyar la cabeza. Mejor los zorros tienen madriguera y los pájaros un nido, yo no tengo. El televangelista sí, con su guardaespaldas y todo. Y el Señor dice algo impresionante, cuídate de esos falsos maestros. ¿Por qué? Porque hoy lo podemos ver. Puedes ver la perfecta ilustración entre el predicador y el motivador. Puedes ver que no estamos viviendo en lo que mucha gente dice, tu mejor vida ahora. No es tu mejor vida ahora, mi hermano. Tu mejor vida viene después, cuando estés en el Edén con el Señor. Tienes que tener mucho cuidado porque el motivador se centra en el hombre, el predicador se centra en Cristo. Tienes que tener mucho cuidado porque el motivador habla de la autorrealización, el predicador habla de la regeneración y de la transformación de tu vida. El predicador en realidad muestra al hombre el camino de salvación y el motivador muestra el camino del éxito. Cuídate, cuídate. Y dice, ¿cómo reconozco esto? Por su fruto. Por su fruto. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, ¿sí sabías que hay alguien que tiene otra agenda para desviarte de esto? Satanás viene a robar tu paz, a distraer tu atención del Creador y a literalmente matarte, destruyendo absolutamente todo. Pero por sus frutos vas a reconocer quién es el falso profeta, el falso maestro, el falso pastor. Por su fruto tienes que observar su vida. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, pues es que están cerca de ti y quizás no lo reconoces. Mira esta foto, por ejemplo. Quizás están muy cerca y no lo reconoces. Ahí están las ovejas, ellas ni saben, ahí están tranquilas. Y muchas veces está dentro de la iglesia un falso maestro que está literalmente hablando y rumiando atrás y está hablando de cosas que no son la doctrina
del Señor y que no es el fundamento bíblico. Cuídate, cuídate, porque dice él de los lobos rapaces que están vestidos de oveja. Cuídate, porque te van a empezar a predicar un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Cuídate. Ahora, ¿cómo yo hago eso? Bueno, ¿cómo puedo discernir, pastor? Si es el lobo, ¿qué hago? Ya hasta me dio miedo, pastor. ¿Cómo puedo discernir? Lo acaba de decir el Señor. Por su fruto se conocerá. Por su fruto. ¿Y cómo voy a reconocer ese fruto? ¿Cómo observo ese fruto? No tienes que ir ahí, pero déjame respondértelo desde la Escritura, porque la Escritura interpreta la Escritura misma. No tienes que ir ahí, solo apunta Salmo 1, del verso 1 al 3. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, y en su ley medita de día y de noche, y lo compara. Este que hace esto será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su ¿qué? Su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que haga, ¿qué? Prosperará. Esa es la prosperidad. Pasar tiempo en la palabra de Dios y obedecer y aplicar y cumplir lo que Dios dice. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que es próspero. Y entonces, pues eso del fruto, ¿cómo es, pastor? Bueno, lo que tienes es que observar si en verdad este líder, este maestro, este pastor tiene congruencia en su vida, en lo que dice y lo que hace. Si hay algo que Cristo modeló, es que lo que él decía lo hacía, y lo que hacía es lo que decía. La pregunta es esta: ¿está viviendo el líder al que tú sigues en obediencia a la palabra de Dios? ¿Estás viendo el fruto bíblico de su vida? O sea, si viene este líder o este cristiano, es que es temeroso de Dios, pastor, y cuando tú ves su matrimonio está hecho trizas, o tiene problemas en su vida y está su vida en desorden, y este es el líder, es incongruente con lo que la Biblia dice. Ojo, dice Cristo: cuídate, cuídate de él, cuídate de él. La Escritura lo acaba de decir: ese es un hipócrita. Ahora no les voy a contar mucho de esto, nomás quiero recordarte lo que es parte del testimonio mío, pero la realidad es que en la última novela que ya estaba yo haciendo, porque ya el Espíritu estaba trabajando en mi corazón y ya no quería seguir más en las novelas, me sentía sucio, no sentía que estaba bien, pero yo estaba en el último año de novela, y entonces eso sí, le predicaba a quien podía, y había un muchacho que estaba pasando con problemas en su matrimonio. Yo todos los martes me reunía con él, abríamos la Escritura, le predicaba la Biblia, oraba con él, le hablaba del Señor, pero un día ese muchacho me dijo: no vuelvas a hablarme de tu Dios. Wow, ¿qué pasó? Y me dice: ya no quiero que me abras la Biblia, no quiero que ores por mí. Y yo decía: wow, ¿qué pasó? Y él me dijo: ¿en verdad tú vives lo que enseñas? ¿De verdad tú vives lo que dices? Porque yo no veo a Jesús en tu vida. Entonces yo le llamé a mi esposa llorando y le dije: ya entendí lo que Jesús hablaba acerca de los hipócritas. Y la realidad es que decidí dejar absolutamente todo, porque seguir a Cristo tiene un costo. Tiene que costarte algo seguir al Señor. Tiene que manifestarse algo que tú cortas para poder seguirle. No podemos ir por el camino ancho y seguir al Señor. Tienes que dejar mucho para que quepas en el estrecho, y hay sacrificio y costo para seguir a Jesucristo. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú y yo podamos dejar eso. Así que tú y yo podemos ser buenísimos. Tú y yo podemos ser buenísimos para decirle a la gente el Jesús que tiene que seguir, que tú no sigues. Cuídate. Tú y yo somos muy buenos para decirle a la gente: hey, sigan a Jesús, al príncipe de paz, y tu vida está llena de angustia y temor. Cuídate. Cuídate de decir: sigan a Jesús, el inocente, el puro, y tu vida es una vida de doble cara. Cuídate. Cuídate de estas cosas, cuídate. Así que no quieres que el Señor nos diga: yo no quiero tampoco hipócritas. ¿No quieres darte cuenta que estás como la vid que abre el Señor y no hay fruto allí? El fruto es la evidencia de la raíz, en donde tú estás plantado. Tienes que estar arraigado en Cristo, para que entonces se pueda ver a quien tú perteneces. Y entonces sí, la gente vea y diga: este hombre sí
lo que dice, lo vive, y yo he sido testimonio de lo que dice es congruente con lo que aplica de la Escritura. Entonces el fruto es evidente, porque por su fruto se conoce al árbol. ¿Puedes ver eso? Así es que eso, para pasar al último punto, nos lo muestra Pablo, que dice: sígueme a mí, así como yo sigo ¿a quién? A Cristo. Y eso nos lleva entonces al último punto. Dios nos juzga. Y la realidad es que tú y yo tendríamos que seguir a Cristo, al que dice que es el camino, la verdad y la vida, aquel que dice: yo soy la luz del mundo. A ese tendremos que seguir, a ese es al que tenemos que escuchar. Porque mira lo fuerte de lo que dice. Vemos por favor Mateo 7, sígueme en tu Biblia, del verso 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Toda vez que veas en la Biblia la palabra sino, siempre es contraste. No todo el que me dice Señor va a entrar al reino de los cielos. Contraste. Pues el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de Dios. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el verso 23, les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican iniquidad. Otras versiones dicen: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es fuerte. La palabra maldad, mi hermano y mi hermana, va a determinar y te va a dejar ver quién es un verdadero discípulo y quién no es un verdadero discípulo. Ahorita lo vamos a ver. Pero la verdad es que lo que dice, tú puedes reclamar: Señor, pero ¿cómo es posible? Ahí dice, yo leo aquí, dice, no profetizamos en tu nombre, no sacamos demonios, no todo. Sí, pero el Señor dice: pero no todo el que me dice Señor. ¿Por qué haga eso? ¿No es garantía de eso? ¿Por qué? No sé si tú recuerdas, pero puede haber de tres cosas. O están mintiendo y dicen: no profetizamos, no oramos, no sacamos demonios. O están mintiendo. O bien lo que pasa es que Satanás, en su economía, en su agenda, tiene una multiplicación de bendiciones que te puede confundir. ¿Te acuerdas en Éxodo capítulo 3 en adelante, las 10 plagas, cómo las primeras las replican los hechiceros y los adivinos? Moisés hace algo que Dios hace y de repente los hechiceros, ¡pum!, también. Y Hechos 8, el hechicero, el adivino, el mago, empieza a hacer milagros. O Números 22, el Señor hace lo que Él quiere porque es soberano. Él hizo hablar un burro. Pero aquí dice: no todo el que me dice Señor entra en el reino de Dios, solo el que hace la voluntad de Dios. Y entonces me toca mucho el corazón en esto, porque ¿cuál es entonces su voluntad, pastor? Bueno, la voluntad de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que creas en Él. El capítulo 17 de Juan dice: esta es la vida eterna, que creas en Dios y en aquel que Él le ha enviado. Juan 6 dice igual, que creas en el que fue enviado. Ahora, esta palabra creer es la palabra en griego, literalmente, que no es la que estamos hablando en este momento, porque esta palabra en griego es la que tiene, es pisteu, pero esta palabra es la que tiene como un conocimiento intelectual. O sea, es algo cognoscitivo, algo que sé, pero no ha bajado a mi corazón. Y aquí de lo que está hablando el Señor, esta palabra en realidad lo que tiene que ver en creer, tiene que ver en una palabra hebrea que es emuná. Y su raíz es fidelidad. Y lo que Dios entonces está diciendo, ok, es que es la fidelidad de tu vida en el Señor lo que me va a dejar ver si le crees o no. ¿Te acuerdas? Aquí está diciendo: solo el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que obedece su voluntad, el que obedece sus mandamientos. Cristo dice: si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todo tu ser. Pues si lo amas, pues guarda sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Pues que lo ames. Y si lo amas, guarda. Y ese círculo te deja ver si tú eres un verdadero discípulo o no. ¿Por qué? Porque se trata de guardar. Y cuando habla de guardar, no es como cuando mi abuelita guardaba algo y que nadie lo toque y ahí lo esconde. Habla de poner en práctica. ¿Y qué es lo que tengo que poner en práctica? Toda su voluntad. Y esta está expresada en la palabra. Aquí está su voluntad. Ahora ahí te va esto. Cuando dice: nunca los conocí, porque me encanta, ellos dicen: no, si sacamos demonios y tal. Pero para que Cristo haya dicho: nunca te conocí. O sea, tú puedes decir lo que tú misa si quieres. Puedes decir lo que sea. Oh, sí, yo he leído. Y sí, pero Cristo dice: pero yo a ti no te conozco. Tú dices y haces y todo, pero tú y yo, porque la palabra conozco
Es en el griego ginosko, que quiere decir intimidad, una relación íntima. Lo que Cristo está diciendo, tú y yo nunca hemos tenido una relación íntima. Tú haces lo que tú quieras, pero nunca hemos tenido tú y yo una relación. Yo no permanezco en ti y tú no permaneces en mí. No estamos en intimidad. Por ende no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ahora ponle cuidado, porque esta palabra de intimidad y de relación fiel para obedecer su mandato tiene un reflejo desde la Escritura. Por favor, mira conmigo en tu pantalla y lo vas a ver en el Salmo 103, verso 17 y 18. Pero la misericordia del Señor, ponle cuidado a esto. ¿De quién es la misericordia? ¿Y cuánto le dura? Desde la eternidad hasta la eternidad. El Eterno siempre tiene misericordia. Y son nuevas cada mañana. Él no se le acaba el tanque de misericordia. El Señor tiene misericordia para ti. Pero dice para ti, ¿para quién? Dice para los que le temen. Su justicia para los hijos de los hijos. ¿Y quiénes son los que le temen? El verso 18, mira, aquí está. Los que guardan su pacto. O sea, los que obedecen, porque dice, y se acuerdan de sus preceptos, es decir, testimonio, mandamiento y precepto es lo mismo, para cumplirlo. El Señor dice, si guardas, cumples y haces lo que yo te digo, me muestras tu fidelidad a mí y por ende pones por obra esto y entonces no vas a tener problema. El problema dice, apártate de mí, hacedor de maldad. La palabra maldad, ponle cuidado y apúntalo. Esta palabra maldad es la palabra en griego anomía. Anomía tiene en la etimología dos palabras que son en conjunción. Una es nomos, que quiere decir ley, y la a cuando se antepone refleja lo contrario, algo en contra. Anomía quiere decir en contra de la ley. Y cuando alguien está en contra de la ley, transgrede porque no la hace. Es como si entonces el Señor dijera, apártate de mí si estás viviendo tu vida en contra de mi palabra. Oh, entonces me hace sentido. No he tenido intimidad con Él, no permanezco ni Él en mí. Y Cristo me dice, apártate de mí, tú no haces lo que yo te digo. Apártate de mí. Y cuando tú ves así, entonces el Señor nos deja una reflexión. O sea, ¿qué pasa con el que vive de una manera o de la otra? ¿Cómo es que yo puedo ver bien esto? ¿Cuál sería la prueba para ver si soy discípulo fiel, verdadero o no? Si hago lo que Él me dice o no. La prueba de fuego es, literal, es como examen, como si yo les dijera, ok, todos a sacar su hojita, hay examen ahora, examen, quiz, rápido, hay lo mismo. Mira, lo vamos a leer juntos, verso 24 al 27. Esta es la prueba de fuego, mis hermanos. Por tanto, la palabra por tanto es un conector que obedece a todo lo que ya nos ha dicho el Señor. Por todo esto que nos ha venido diciendo, por esto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Mira estos valores que golpean, son elementos que tienes que tener cuidado. Cae la lluvia, vienen los torrentes o crecen los ríos, soplaron los vientos y azotan aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato, o sea, poco sabio, que edificó su casa no en la roca sino en la arena, y vienen los mismos elementos a pegar en su vida. Cae la lluvia, crecen los ríos, soplan los vientos y azotan aquella casa y cayó y fue grande su destrucción. Mi hermano, en la pantalla te lo pongo. Jesús sabe perfectamente dónde tú y yo estamos construyendo. Pero esta prueba es para nosotros mismos. Es para saber si estamos haciendo o no su voluntad. Porque los mismos tres elementos, cuando cae la lluvia, crece el río y pega el viento, son para uno y para el otro también. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Si estos dos hombres construyeron sobre la misma geografía, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tienes que ver en dónde y qué es lo que pasa. Mira rápido la pantalla. Eso es lo que pasa. ¿Está la foto ahí? Puedes ver incluso que hay una escalerita de lo que era quizá el acceso a la casa, que cuando vino, esto es Naples para que más o menos lo veas, esto fue en el huracán que hubo hace poco, pero pegó el viento y se llevó la casa que no estaba bien fundada. Y la otra en el fondo pues la libró. Y el Señor lo que nos está diciendo es así.
Cuando tú estés firmado, asentado, cimentado en el Señor, en realidad cuando venga el viento, o sea, cuando tus problemas aquí en este mundo, cuando venga, crezca el río, cuando venga toda esta tentación, cuando vengan todas estas cosas del mal, cuando venga la lluvia, pruebas y cosas de arriba, cuando vengan estos elementos que impacten tu vida, depende de dónde tú hayas cimentado tu vida. Pero la diferencia entre, ya está la foto, pueden quitar la foto, entre una cosa y la otra, es donde estás tú cimentado. Quiero que no pierdas eso de vista. La verdadera prueba es esta. Y te lo voy a poner en el tiempo de Palestina. En el tiempo de Palestina, en el tiempo de Jesucristo, la tierra, toda la tierra era seca en el tiempo de verano. Tan seca y lo desértico que llegaba a ser tan dura que podía parecer una roca. Y si tú edificabas ahí, la prueba iba a venir cuando lloviera. Cuando venga la lluvia y cuando sople el viento, voy a ver en dónde he construido. Y ten cuidado donde construyes, porque lo que Jesús está queriendo decir es: construye sobre algo probado, construye sobre algo sólido, construye sobre algo verdadero. Nuestro Señor es experimentado en quebranto, varón de dolores. Si ha sido probado es Él. Si nunca pecó y está firme y nos ha prometido estar con nosotros, es ahí donde debo de construir, es donde debo de hacer mi vida, en la roca que es Cristo. Entonces la pregunta sería: ¿quién es el que construye en la roca de acuerdo a esta escritura? Pues Cristo dijo: el que escucha y hace. ¿Y quién es el que construye en la arena? Que en esta metáfora es aquel que será destruido. El que escucha pero no hace. Si tú estás aquí hoy y de repente vienes y escuchas, pero sales de aquí y sigues siendo el mismo criticón, y sigues siendo el mismo chismoso, y sigues poniendo juicio y condenación, y sigues haciendo las mismas cosas, entonces dice aquí: debes de tener cuidado, porque no estás aplicando lo que Él dijo. El resultado es: grande será una ruina en tu vida. Y lo que yo digo es esto: a todos nos va a llegar, lo acabamos de ver, a justos y a injustos, a todos nos va a llegar tiempo de tormenta. Lo único que tú y yo tenemos que saber es que si escucho su palabra y la pongo en práctica, cuando venga la tormenta, yo permaneceré en pie. Pero si estoy aquí y escucho su palabra y me entra por un oído y me sale por el otro, grande será mi ruina. ¿Oramos? Dios del cielo, te damos gracias, porque es que de verdad a veces es importante que nos confrontes, porque es que este mundo nos distrae, este mundo nos hace adormecer en cosas que necesitamos ser sacudidos, Señor, y ser arraigados, cimentados en la fe y arraigados, cimentados en la roca que eres tú, la piedra del ángulo que desecharon los edificadores. Tú, Cristo, eres todo para nosotros. En ti debemos de construir nuestra vida. Señor, ayúdanos a poder salir de aquí entendiendo muy claro eso, para que cuando nos vayamos no estemos siendo insensatos, practicando lo que queremos y no lo que nos has hablado hoy. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Hoy tendremos comunión, mis hermanos. Hoy vamos a tener comunión y solamente quiero decirte una cosa, ahí donde estás. Si Jesús, al que hemos escuchado, si Jesús era quien dijo que era, ¿qué significa eso para ti? Porque si no es eso, entonces Jesús va a ser un gran mentiroso para ti. La realidad es esta: tú no puedes quedarte con cosas que Jesús dijo hoy. Tú no puedes quedarte: esto me gusta, esto de acá sí no, esto no me gusta. Tú no puedes tomar unas cosas sí y otras cosas no. Esto me interesa, esto de acá no me interesa. Tú no puedes tomarlo así. No permitas que tu ser quiera construir un Cristo a la carta, que pueda ser como tú quieras en el momento en el que tú determines. Cuando la palabra toca nuestro corazón y exhorta, permite que trabaje en ti para que tú puedas tomar todo lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque Cristo lo que dijo es lo que es. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la realidad es que la historicidad, la historia, la bibliografía, la evidencia, ojo, la arqueología,
la profecía ha reunido a un solo punto, que es Cristo Jesús, que nadie ha podido mostrar lo contrario, que Cristo es el que dijo que era. Y yo prefiero vivir bajo la Biblia, entendiendo que mi Dios me guarda y me cuida, pero que me ha perdonado, porque la Biblia dice que tú y yo, porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tú y yo no alcanzamos a entrar al cielo, porque el cielo solamente se entra con justicia, y tú y yo no somos justos. No alcanzo justicia para llegar al reino de Dios. Por eso Cristo es nuestra justicia. Y Dios el Padre, con el mazo como el juez, pega y dice culpable. Pero Cristo dice, no, yo voy a pagar la fianza de él. Y entonces Dios te justifica y tú le entregas todo tu pecado. Y él lo lleva a la cruz y dice, pagado por completo. Y el juez dice, inocente. Ahora, ¿creo eso o no lo creo? Porque la realidad es que si yo no lo creo, estaría yo diciendo, y yo no quiero que tú digas, sí, Cristo era un mentiroso. Porque la escritura en 1 Corintios capítulo 15 dice que él murió como dicen las escrituras. Y dijo que él fue sepultado, como dicen las escrituras, y resucitado al tercer día según las escrituras. Y una vez resucitado, él se presentó a Cefas, y se presentó a discípulos, y se presentó a 500 a la vez, y después a todos los discípulos, y después a su hermano Jacobo, y por último a Pablo. Así es que cualquiera podría decir en este mundo que es el Mesías, y lo has oído, ha habido muchísimos, pero para que pudiera ser el Mesías tendría que haber cumplido 300 profecías, lo cual era imposible, y sobre todo la última, que tendría que haber resucitado, y solo el único resucitado es Cristo. Si tú y yo no creemos eso, dice Pablo en 1 Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración y lástima, y viviríamos y seguiríamos en pecado. Es decir, nada de esto sirve, apaga y vámonos. Pero si creo que esto es verdad, si creo que Cristo murió por mí para pagar lo que a mí me corresponde en pecado, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, porque justificado soy por Él, porque por gracia he sido salvo por medio de la fe, no por obras que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo, es lo que quiero que recordemos hoy. Pero quiero que tengas bien claro esto. Si tú no has creído en Jesucristo, si tú no habías visto esta verdad y hoy estás confrontado en tu corazón, este es el momento de poder decir, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero hacer las cosas bien, Dios. Perdona mis pecados, me arrepiento y quiero venir en fe para que laves mi culpa y transformes mi corazón. Hoy me rindo a ti. Cámbiame, sé mi propiciación, mi Salvador y mi Señor. Si tú reconoces esto, la Biblia dice que cuando tú reconoces esto con tu boca y crees que Dios le levantó a Cristo de los muertos, que es lo que estamos hablando, serás salvo. ¿De qué? De toda condenación, de la ira de Dios en el momento que llegues al final de tu vida. La Biblia dice en Hebreos 9 que después de esto, después de la muerte, es el juicio. Es ahí. Y no queremos estar ahí. Así es que este es el tiempo de que puedas arrepentirte, porque si tú no te arrepientes, esto que vamos a hacer de comunión entonces no es para ti, no es para ti. Pero si tú crees en lo que el Señor ha hecho, si tú crees en la obra del Calvario y vamos a celebrar lo que Él hizo, entonces lo vamos a participar como familia. Pero la Biblia, mi hermano y mi hermana, dice en 1 Corintios 11 que si tú participas de los elementos y la comunión sin discernir lo que estás haciendo, solamente acumulas juicio para ti. Si tú tomas la comunión indignamente, solo estás acumulando juicio para ti. Y dice Pablo en 1 Corintios 11, examínate a ti mismo. Y eso es lo que vamos a hacer antes de tomar los elementos. Toma un tiempo para ponerte a cuentas con Dios y pídele perdón. Entrega tu vida al Señor y dile, Señor, cámbiame. Y una vez que la banda empiece a cantar y tú has terminado de arreglarte con Dios, entonces ponte de pie y si has confesado a Cristo, toma los elementos, guárdalos hasta que terminemos para tomar la cena todos juntos.
ponte a cuentas con Dios. Cuando estés listo, párate, toma los elementos y espérame ahí para que juntos compartamos la cena. ¿Quién me imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado, Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. La Biblia dice que la noche en que Jesús iba a ser entregado, se juntó con los discípulos y partió el pan y les dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y solo quiero que antes de comer el pan podamos pensar en la manera que costó tu perdón en el Calvario, la manera en la que humillaron a Jesucristo y lo que tuvo que pagar por nosotros, siendo azotado, siendo escupido, siendo humillado y siendo colgado y clavado en una cruz por amor. Y Cristo dijo: cuando coman este pan, recuerden esto que he hecho por amor por ustedes. Así que recordemos lo que Él hizo y comamos el pan juntos. De la misma manera que tomó el pan, después tomó la copa. Y después de haber cenado dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Toda vez que ustedes hagan esto, que beban esta copa, recuerden el derramamiento de sangre por el perdón de sus pecados. Y cada vez que lo hagan, háganlo en memoria de mí. Porque todas las veces que coman el pan y la copa, cada vez que lo hagan, proclamarán la muerte de Jesús hasta que venga. Tomemos esta copa juntos. Gracias, Dios. Te damos muchas gracias por la obra en la cruz del Calvario. No habría manera de que nosotros pudiéramos hacer algo para ganarla. Es solamente por amor. Porque de tal manera tú nos amaste que diste a tu Hijo Jesús, para que creyendo en la obra de la cruz del Calvario ya no estemos más perdidos, sino que tengamos vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Te damos gracias, Señor, porque por tu obra ahora somos libres. Somos libres, Señor, de condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en ti. Así es que nos vamos agradecidos de este lugar, pero no de tu presencia. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, familia.
Pues pongámonos de pie para cerrar en alabanza a nuestro Dios. Nos vemos el próximo sábado, 8 de la noche. Y recuerda, si necesitas oración, no te vayas, pasa aquí al frente porque queremos orar por ti. Buenas noches, Dios les bendiga, nos vemos online. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como él. Alaba a Dios mi corazón. 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 No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Hermanos, los amamos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana.